Entonces estamos en eso, mi esposo y yo a la vez, y ahí vamos, haciendo todo lo que se pueda, porque tú sabes que cuando uno viene a estos países, pues hay como un reinicio de Sí, la vida de uno y hay que, bueno, tratar de uno encajar donde pueda y donde crea que tenga mayor resultado. Así que en eso estoy. me encanta. Me encanta porque realmente esa es la actitud. Uno tiene que reinventarse. Y a veces cuando somos inmigrantes, como es el caso que tú estás planteando, nosotros tenemos que adaptarnos a donde vamos. Y esto ya es más allá de ser un inmigrante, o sea, las redes sociales, la visibilidad a nivel de sitios y presencia digital es algo clave que todo profesional, yo digo, todo profesional tiene que aprender a tener esa presencia digital, a manejar la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que podamos, ese criterio que tenemos, que arrastramos por la experiencia de vida, que podamos llevarlo a esos sitios donde hace tanta falta. Porque sí, no sé si te pasa, pero veo que hace mucha falta muchos profesionales, mucha gente que tiene un conocimiento, que tiene una historia de valor, que la pueda llevar donde se haga visible para que la gente realmente entienda, quienes van subiendo y no tienen esa expertise, que todo tiene un proceso y que no sucede con un chasqueo de dedos, sino que hay que vivir una trayectoria para alcanzar ese resultado final que todos queremos, sea bienestar económico, físico o la meta que tengamos. Sí, claro que sí, yo estoy de acuerdo. Muchas personas tratan de solamente verle lo malo a lo que traen las redes sociales y todo este mundo digital que se ha abierto ante nosotros, pero realmente tienen muchas cosas buenas y sabiéndola usar se le puede sacar mucho provecho. Realmente cada ser humano tiene una historia, tiene una trayectoria y tiene algo que aportar. A veces pensamos que no, Ujú. pero realmente sí. Todos tenemos que aportar. Solamente es uno saber cómo hacerlo y uno puede tener un efecto muy positivo en los demás. Y así contándome un poquito más sobre lo que tú estás haciendo, ¿cómo ha sido esa experiencia de diversificar ingresos? Es una palabra que a mí me gusta usar mucho, porque quienes estamos en este camino de ser independientes, como consultores, como coach, o el camino que hayamos elegido, a veces nos damos cuenta que un solo camino no es suficiente y no queremos emplearnos o esclavizarnos en un horario extendido, pero necesitamos crear estrategias que nos permitan generar ese ingreso para cumplir con nuestras obligaciones o darnos esa calidad de vida. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia. Mira, te cuento, originalmente en República Dominicana, siempre he trabajado en el área independiente. Ok. El único empleo, o los únicos dos empleos que tuve fue al principio cuando me casé, pero pues, puedo decir que adquirí como 7 años de experiencia, más o menos, en todo lo que trabajé como empleada. Ok. Después de ahí, siempre he manejado mi propio proyecto. En República Dominicana nos dedicábamos a la administración de condominios. Ok. Para cuando empezamos en el año 2008, eso era una novedad, pues no habían casi compañías que se dedicaban a eso. Con el tiempo fueron surgiendo más y más, pero al principio fue una experiencia y un proyecto muy novedoso que lo desarrollamos hasta más no poder, que llegamos allá en Santo Domingo a llegar a ser la tercera compañía de administración de condominios más importante en la capital. Entonces, ese fue un proyecto con el que arranqué y empecé a ser independiente financieramente y en lo que tiene que ver con el tiempo también. Entonces, cuando se dieron las circunstancias para venir aquí a los Estados Unidos, al principio, no te digo, uno pasa por un periodo, por Ujú. lo menos en mi caso, me pasó que no sabía dónde dirigirme, ¿no? Sí, Entonces, lo que hice fue, bueno, este es un nuevo comienzo, vamos a ver por dónde es que vamos. A mí siempre me ha apasionado mucho el tema de las inversiones, de las finanzas. ok. Entonces dije, bueno, tengo que aprender a ver cómo se mueve esto acá, porque uno tiene todo el mundo por allá, pero aquí somos nuevos. Entonces, primer punto que hice fue aprender a invertir en la bolsa de valores, saber cómo era ese mundo, desarrollarme, qué era lo que había que hacer, cómo se hacía desde, o sea, porque para mí era totalmente desconocido. Así que empecé a educarme en ese sentido y aprendí a hacer las inversiones y demás. Eso fue lo primero que empecé a hacer. Obviamente, cuando llegué aquí había que tener un trabajo, un empleo para poder costear Claro. los gastos. Subsistir, Al principio de subsistir. igual manera, claro.
Al principio, de igual manera, tanto mi esposo como yo, pues nos empleamos. Él todavía sigue trabajando de empleado en una compañía. Y eso fue lo primero que hice. Entonces, después, precisamente con las redes, viendo ideas de proyectos, de emprendimientos, entonces me surgió la idea de lo del coaching y yo dije, wow, esto es bien interesante, es algo que todos lo podemos hacer, solamente hay que olvidarse de algunos miedos, tratar de vencerlos, como el interactuar, la cámara, que los videos, que quizás no estamos muy acostumbrados y todas esas cosas. Y eso es algo con lo que yo me identifico, así que voy por ahí. Y por ahí ¿Cómo se empecé. rompieron esas creencias limitantes? Me gustaría que compartiera, porque me imagino que cuando llegaba ese momento que tú dices, ay, ¿cómo me voy a presentar? O sea, ¿qué hiciste diferente o en qué momento te diste cuenta que era una creencia y que tú tenías que romper con eso? Mira, normalmente yo soy de las personas que siempre estoy pensando en ¿qué impacto voy a tener en lo demás? Como en el qué dirán, como lo decimos. Sí. ¿Por qué? Porque uno pertenece a una comunidad, siempre hay opiniones, siempre esto, y uno siempre tiene su temorcito. Yo decía, Dios mío, pero yo no quiero ser como de esa gente que está ahí, que hacen tantas cosas como para llamar la Ujú. atención por las redes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo decía, era ese temorcito al que dirán. Ese fue mi temor, miedo, mi mayor temor. Eso de qué van a pensar cuando me vean quizás teniendo una presencia en las redes, cuando es una persona que no es lo mío, sino que soy un poco tímida, de hecho. Bueno, pues lo primero que hice, yo tengo que ver cómo voy a vencer este miedo. Entonces empecé a educarme, viendo uno que otros videos de orientación, de qué cosas se podían hacer. Cuando ya fui botando el miedo, entonces empecé a educarme un poquito más acerca de qué puedo hacer para editar un video, si tengo que contratar a alguien para que lo haga, como todo eso, cómo uno lo va alineando. Entonces, básicamente me eduqué Ok. en cómo hacerlo y también tuve que trabajar en mí interiormente, porque realmente el miedo es entender que el miedo es normal, que sencillamente nuestro cerebro nos está protegiendo de lo desconocido, Ujú. estamos saliendo de nuestra zona de confort y nuestro cerebro así lo asume. Entonces, cuando uno entiende que el miedo es normal, solamente hay que aprender a enfrentarlo y cada quien pues tiene su forma de enfrentarlo y realmente en mi caso, de igual manera me eduqué mucho, he leído mucho sobre cómo uno enfrentar el miedo escénico, cómo uno atreverse a comunicarse con la actitud de uno saber que puede hacerlo y que puede brillar. Entonces, pero básicamente eso, educarme en cada uno de los rubros que he querido experimentar Ujú. y también reconocer que si no doy el primer paso, pues no lo voy a hacer. Entonces Educación y acción. hay que armarse de valor para uno poder hacerlo realmente. Y en el camino, pues uno va aprendiendo a desenvolverse. Uno va haciendo los ajustes. Tú ahorita me decías que cuando uno viene acá tiene que también romper un poquito de paradigmas, porque tú vienes con una idea de la vida que tuviste, de las cosas que lograste, y qué pasa cuando te topas con una realidad muy diferente. O sea, es muy diferente imaginarlo que vivirlo. O sea, eres un inmigrante con sueños, pero llegas a una realidad y cómo dentro de esa realidad tú te mantienes firme en tus metas, en el propósito que tú tienes para navegarlo. Cuéntanos un poquito ahí desde esa perspectiva. Bueno, te cuento que cuando llegué a este país no fue ¿cómo te digo? No estaba dentro de mis planes, Ok. ¿ok? Sino que fue una situación que se dio y me llevó a estar aquí, de esas que se nos presentan en la vida. Entonces no era algo planificado. Número uno, nunca había soñado con irme, ¿verdad? Como Ajá. otras personas que tienen la idea y la ilusión de que se van a otro país. No, eso nunca estaba dentro de mis planes. O sea, mi vida era República Dominicana, en nuestros países, disfrutando con mi negocio y echando para adelante y haciéndolo allá. Entonces, realmente cuando vino ese cambio de circunstancias, hubieron muchos temores, incertidumbres, Ujú. miedos. ¿Por qué? Porque es un país desconocido, aunque uno haya venido 1000 veces acá. Como tú dijiste, no es lo mismo venir de visita que venir a vivir acá. Todo es diferente, la gente es diferente, el ambiente es diferente, la forma de comunicarnos es diferente, un Sí, idioma del que sí. ahora es que estoy aprendiendo el idioma para uno desenvolverse como tal. Entonces, son muchos, muchos, muchos temores
que en mi caso me sucedían. De verdad, cuando me despertaba por la mañana, yo le decía a mi esposo, yo tengo como un sentimiento, como una angustia, yo le decía en mi corazón, que cada vez que me despierto, como que lo siento, como esa angustia. Entonces fueron muchas cosas con las que yo tuve que luchar, particularmente con esos sentimientos negativos, porque cuando uno viene de una vida estable, y tiene que cambiarse a otro país, a empezar prácticamente de cero. No importa la circunstancia en la que tú vengas, pero tú tienes que empezar de algún Claro, punto. claro. Hay que luchar con los sentimientos negativos. Por ejemplo, te contaba hace un rato que era independiente a nivel laboral. Entonces, tener que venir de una circunstancia a otra, a empezar a recibir que un horario, que aquí se trabaja diferente, que es Sí. por hora, que tú tienes media hora para almorzar o 15 minutos. Entonces, fueron muchos, fue como, ¿cómo te digo? Como una sorpresa muy grande cuando uno llega acá y se encuentra con eso.